¿Quién me responde? Que no sea Ever. Esclavitud, ¿verdad? Fíjense algo. En la Biblia, Egipto representa el mundo, la esclavitud y el pecado, ¿verdad? En hebreo significa, tiene su raíz en la palabra meixar, que significa ataduras, limitaciones o restricciones, ¿verdad? Muchas veces nosotros cuando estábamos en el mundo, ¿verdad? Veníamos con ataduras en nuestras vidas. Por ejemplo, en mi caso, yo estaba atada, a mí me gustaba mucho bailar, me gustaba mucho andar en fiesta, ¿verdad? Y yo pensé que eso no era atadura, porque yo decía, yo no le hago nada, yo no le hago daño a nadie con eso. Pero cuando llego al Señor, entiendo, ¿verdad?, que mi Egipto era ese. ¿Por qué? Porque me robaba el tiempo que yo tenía que dedicarle al Señor, ¿verdad? Me apartaba del Señor. Cuando yo me acerco a Dios, ¿verdad? Nadie a mí me dijo que me apartara de esas cosas. Y ni siquiera mis pastores, cuando me estaban enseñando, nunca me dijeron que lo dejara. Pero cuando yo comencé a acercarme a Dios, cuando comencé a abrir mi corazón al Señor, entendí, ¿verdad?, que esas cosas me apartaban de lo que el Señor quería hacer conmigo. Entonces, para mí, eso era una atadura. ¿Por qué? Porque le estaba quitando el tiempo al Señor. Acá dice que Egipto representa todas las formas de restricciones a nivel psicológico, emocional y espiritual. Fíjense algo que el Señor me ministró hace mucho tiempo. Cuando nosotros cantábamos música romántica, cuando estábamos súper enamorados y de repente esa relación tuvo una ruptura, ¿qué canciones comenzaba uno a cantar? Aquellas que más le pegaban el corazón a uno, ¿verdad? Esa quiebra a corazón, ¿verdad? Que te hacían llorar, que te hacían náguara, que te tocaban el corazón, que eso te dolía demasiado. Entonces uno era masoquista, porque yo comenzaba a ver las canciones que yo cantaba, la de Ana Gabriel. Y entonces, ¿qué hace el enemigo con esas canciones? Hacen que tu corazón se fragmente aún más y se desquiebre aún más de lo que tú estás. Entonces, eso esas cosas, cuando yo la cantaba y la escuchaba, eso, ¿qué producía en mí? Más aflicción. No me edificaba, porque realmente yo la cantaba y me sentía peor me sentía. Entonces hay muchas, y eso nos ataca a nivel psicológico, porque aún cuando ya pasaba la aflicción y yo me recordaba esa canción, venía a mi mente por lo que yo había sucedido, lo que me había pasado. Entonces muchas veces el enemigo trabaja con nuestra mente de esa manera, nos ata a través de una canción, a través de un recuerdo, porque son recuerdos del pasado que te hicieron daño, que cada vez que yo escuchaba esa canción, me afligía. Y eso producía tristeza en mi corazón. Entonces, no es lo que se escucha, sino lo que realmente, si eso que estás escuchando, realmente está edificando tu corazón. Y si no te edifica, ¿verdad? Y no te produce gozo, ¿ustedes creen que viene del Señor? No. Si las cosas del Señor producen gozo, ¿verdad que sí? Y eso es una forma de atadura. Yo estaba atada a eso. No porque, muchos me dirán, cantar, que eso no tiene nada de malo. Claro que no tiene nada de malo, sino de la fuente de donde proviene, ¿verdad? Siempre, ¿de dónde provenía eso? De un corazón despechado. ¿Y qué se me ministraba a mí? Despecho. Yo me sentía peor, no era que me sentía mejor. Entonces eso para mí era una atadura a nivel emocional también. ¿Por qué? Porque me sentía triste, me sentía afligida, me sentía peor, ¿verdad? Y a nivel psicológico también produce daño.
Entonces, todo lo que no te pueda, que no te edifique, eso no viene del Señor. Porque las cosas del Señor producen gozo, producen paz, producen cosas en ti que cuando tú vas a ministrar, tú ministras la paz del Señor. Entonces, ¿vamos bien allí? Amén. Entonces, yo lo entendí. Fue cuando comencé a buscar más de la presencia del Señor y entendí que cuando yo comencé a escuchar adoraciones, eso producía algo en mi corazón. Algo se producía que yo me llenaba más de amor y más de la presencia del Señor. Muchas veces tenemos que escuchar, es importante escuchar adoraciones, porque eso cuando te ministra, tú te llenas más del Señor y eso te va a producir gozo en tu corazón. Vamos bien, mire que les voy a preguntar. Dice, muchas veces nos sentimos atrapados por ciertas costumbres del pasado que al final terminan haciéndonos sus esclavos. Muchas veces teníamos costumbre, ¿verdad? Que nos mantenían cada día más esclavizados. Por ejemplo, a mí me sucedía algo tremendo, sobre todo en lo que era Navidad y en lo que era fin de año. Muchas veces yo cuando no me compraba un par de zapatos, no tenía estreno, yo me afligía, yo me sentía mal. Y aun cuando no tenía cómo comprarle a mis hijos. Y un día yo digo, yo misma me pregunté, tengo que estrenar solamente en diciembre, ¿verdad? Para mí eso era una costumbre, estrenar en diciembre. Pero es que nosotros podemos estrenar como hijos de Dios todas las veces que el Señor nos provea, ¿verdad? Si somos hijos del Señor, ¿verdad? Siempre el Señor va a suplir las necesidades que están en ti. Y cuando tú sabes que tienes un Padre que suple, tú no necesitas pedirle al Padre. El Padre sabe lo que tú necesitas. Yo recuerdo que yo oraba mal, porque yo empezaba, bueno, Señor, y le hacía una lista como de 20. Todo esto se lo voy a pedir. Y entonces perdía de tener ese contacto con el Señor de una manera hermosa, porque ¿qué es orar? Es hablar con el Señor, ¿verdad? Es intimidar con Él, es conocerlo, es saber, es disfrutarlo. Porque cuando nosotros buscamos la presencia del Señor, tenemos que entender que intimidar con el Señor es conectarnos con Él. Y muchas veces es escuchar lo que Él tiene para nosotros. Y yo acostumbraba a hacerle una lista al Señor, pero en realidad no estaba hablando, era un monólogo. La única que hablaba y pedía era yo, porque no escuchaba la voz del Señor. Pero cuando entendí que yo soy hija y que los hijos tienen derecho a una herencia y que el Padre conoce cuál es tu necesidad, el Padre te dice a ti, ¿verdad? ¿Qué es lo que vas a pedir? ¿Cómo vas a pedirle a Él? A mí me ha pasado en este tiempo que muchas veces el Señor me dice, hija, ora por la provisión, porque voy a desatar provisión en esta semana. ¿Y qué quiere decir esto? Que el Padre conoce tu necesidad. ¿Y cuántos padres hay aquí? Amén. La mayoría, ¿verdad? Y ustedes esperan que sus hijos le digan, papá, cómprame un zapato, pero comprármelo cuando el hijo está pequeño o cuando está más o menos grandecito. Nosotros como padres no esperamos que el hijo pida, ¿verdad que sí? Cuando nosotros le vemos el calzado roto y agarramos un dinero, lo primero que hacemos es comprarle lo que el hijo necesita. Así es el Padre con nosotros. Él ve nuestra necesidad y nos dice que oremos por esa necesidad para que Él pueda desatar la finanza para poder suplir la necesidad que tenemos. Y cuando eso sucede, es porque realmente tienes una conexión con tu papá. Y es necesario que nosotros podamos entender, ¿verdad? Que tenemos un Padre que nos ama y suple todo lo que necesitamos. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Están despiertos? Entonces, acá nos dice que en Éxodo 3:7 dijo
luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. El Señor vio la angustia y el dolor del pueblo, ¿verdad? Porque se encontraba en aflicción. Dice que Egipto duró más de 400 años en esclavitud. Pero ¿qué hizo el Señor? El Señor vio la necesidad de un pueblo y el clamor que hizo el pueblo, ¿verdad? Porque ellos eran esclavos del faraón. Entonces muchas veces hay cosas que suceden en nuestras vidas que nos producen esclavitud. Y mi pregunta es, ¿cuál es tu Egipto? ¿Verdad? Pregúntense ustedes, ¿cuál es mi Egipto? ¿Qué me mantiene esclavo a mí? ¿Qué no me deja avanzar? ¿Cuál es mi limitación? Porque muchas veces no avanzamos porque tenemos un Egipto que todavía no le permitimos al Señor que nos pueda dar libertad en eso. Muchas veces, ¿cuál es tu Egipto? Puede ser un hijo, ¿verdad? Puede ser una circunstancia, puede ser un trabajo, pueden ser tantas cosas, ¿verdad? Que nos puedan traer restricciones y no podamos ver la mano del Señor. Acá nos dice que según yo escribí acá, dice que Egipto veía más de 400 años viviendo como esclavo bajo la tiranía de Faraón y sin ver una sola señal de libertad, e incluso ya se habían formado una mentalidad de sujeción. Muchas veces, aún estando dentro de una iglesia, muchas veces hasta nos sentimos también esclavos. ¿Por qué? Porque yo digo que cuando tú estás haciendo lo que el Señor quiere y estás haciendo su voluntad, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta, y muchas veces te sientes, ¿cómo se llama eso? Reprimido, ¿verdad? Muchas veces nos sentimos reprimidos aún estando dentro de una iglesia. ¿Por qué nos sentimos reprimidos? Porque muchas veces no conocemos, no ponemos la mirada en el Señor, sino que ponemos la mirada en el hombre. Muchas veces hay personas que cometen un error, que imitan al hombre, pero no imitan lo que el Señor es por esencia. Entonces, tenemos que sujetarnos, sí tenemos que sujetarnos, pero sí tenemos que sujetarnos a autoridades que sabemos que imitan al Señor. Y yo estaba en Egipto. Y se lo confieso ahorita, aún estando dentro de la iglesia, yo estaba en Egipto. ¿Por qué? Porque muchas veces, porque todavía mi mirada no estaba puesta completa en el Señor y no estaba haciendo la voluntad del Señor. Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y no estaba, un día el Señor me despierta y me dice, largo camino has recorrido, pero ¿cuál de todas esas cosas yo te mandé a hacer? Y había un diseño que Dios tenía para mí, que yo no entendía, y yo lo único que hacía era imitar lo que otros me decían que hiciera, pero realmente no estaba caminando en la voluntad de mi Padre, porque no estaba haciendo lo que el Señor me había mandado a hacer hace mucho tiempo, y estaba esclava porque no estaba cumpliendo con mi propósito. ¿Qué les doy a entender a ustedes con esto? Que tenemos que poner la mirada en el Señor y preguntarle al Señor, Señor, ¿cuál es el propósito y cuál es el diseño que tú tienes para mí? Porque nosotros antes de la fundación del mundo, ya habíamos sido predestinados para el Señor. Ya había un diseño que ya el Señor había establecido en nosotros. Había un diseño que a través de la caída, de la caída de Adán, ese diseño, ¿verdad? ¿Cómo se llama esto? Dame la palabra. Se disvirtió. Entonces, se distorsionó, esa es la palabra. Entonces, ¿y qué pasó allí? Que muchos caminamos,
pero aún no caminamos claramente en nuestro llamado, en nuestro propósito. Y él dice que el Señor en nosotros coloca un código genético. Y no nos podemos parecer a los demás. El Señor nos hizo especiales, con un diseño especial. Y hay algo que se despertaba en mí, que yo decía, pero ¿por qué yo no? A mí me gustaba estar dentro de un lugar, pero siempre el Señor me llevaba afuera, donde estaba la necesidad. Y yo me preocupaba, de repente yo estaba en la iglesia y yo decía, Señor, no vino tal fulanita de tal, no vino aquella, no vino la otra. Yo estaba pendiente, era de los que no estaban. Y yo entendí por qué, porque era un llamado del Señor hacia la restauración, hacia la reconciliación. Y es eso, es un diseño que el Señor había depositado en mí, que en este tiempo ese diseño está despertando. Está despertando en mí de una manera increíble. ¿Por qué? Porque el Señor me dijo, tu código genético está despertando, porque hay un diseño en ti desde antes de la fundación del mundo. Pero ese diseño está despertando ahorita. ¿Cuántos evangelistas están dentro de una iglesia que no están haciendo el trabajo de evangelista? Y esta palabra a mí me confrontó, porque yo iba a hablar era de paternidad, y el Señor me habla de Egipto, porque hasta aún la misma iglesia todavía sigue en Egipto. ¿Por qué? Porque hay un pueblo que ya el Señor predestinó con una asignación en cada uno. Y mi pregunta es, ¿todos están haciendo la asignación, están caminando en ese propósito? Porque muchas veces hay frustración en nuestras vidas. Porque muchas veces nos frustramos. Yo me frustraba. Y eso que yo llegaba cansada a la casa, hacíamos aquí, hacíamos allá, predicamos en diferentes iglesias y hacíamos tanto y yo llegaba tan agotada a la casa. Pero en mi corazón todavía había frustración y yo le decía, Señor, ¿por qué hay frustración en mi corazón? ¿Por qué me siento frustrada? Porque si yo estoy haciendo tu trabajo, si yo estoy haciendo lo que tú me mandaste a hacer, le decía yo al Señor, ¿por qué hay frustración en mi corazón? ¿Y saben por qué había frustración en mi corazón? Porque no estaba haciendo la voluntad del Señor. Y ahí cuando yo abrí mi corazón al Señor fue que entendí que había un diseño que el Señor había depositado en mí, que ese diseño tenía que ir despertando día a día. Y no es estar en cuatro paredes en una iglesia, sino entender cuál es nuestro propósito y para qué fuimos llamados cada uno. Porque cada uno, nadie es mayor que nadie. Yo digo que nosotros como pastores somos solamente instrumentos para poder encaminar a un pueblo a su destino, a su diseño. Pero nosotros no somos dueños de nadie. Nosotros no somos dueños de ninguno de ustedes. Simplemente somos esos instrumentos que el Señor necesita para que tú veas y entiendas cuál es tu diseño. Por eso el Señor, yo creo que la mayoría aquí son cristianos, ¿verdad que sí? Muchos son creyentes. ¿Quiénes no son creyentes aquí? ¿Quiénes vienen por primera vez o por primera vez están escuchando la voz del Señor? Yo creo que aquí la mayoría, por algo el Señor dio este mensaje hoy. Entonces debemos entender que cuando tú estás en un lugar, pero en ese lugar tú tienes que cumplir tu propósito, tienes que cumplir tu llamado. Y hay una demanda de parte del Señor en cada uno que tenemos que hacer. Podemos hacer muchas cosas dentro de una iglesia, pero si eso no viene si muchas cosas que estamos haciendo, el Señor no te la mandó a hacer, entonces no cuenta como que estamos haciendo la voluntad del Señor. Entonces tenemos que prestar nuestros oídos para poder escuchar la voz del Señor. Prestar nuestros oídos y preguntarle al Señor, Señor, ¿cuál es el propósito que tú tienes para mi vida? ¿Estamos entendiendo? ¿Sí? Ajá, acá nos dice que el día en que ellos, el pueblo, ¿verdad?, fueron libres, se regocijaron porque sabían que nunca más
su futuro dependería de las decisiones de un gobernante egoísta a quien se debían su servicio para sobrevivir en su tierra. A pesar de un largo tiempo de espera, la palabra de Dios se cumplió, pero mientras pasaban los meses y los años, era como que su felicidad era absorbida por el desierto en el que se encontraban. Muchas veces el Señor nos saca de Egipto, ¿verdad? Nos saca del mundo, porque yo digo que para mí habían dos Egiptos. Cuando el Señor me saca del mundo, ¿verdad? Cuando el Señor me sacó del mundo y me enseñó, me mostró el camino, y cuando tú sales de aquello, ¿verdad? Y comienzas un camino diferente, pero tú todavía extrañas. Ahora todavía extraño. Me acuerdo cuando yo me fumaba aquellos cigarros. Me acuerdo cuando yo bebía tanto. Me acuerdo, entonces te estás acordando de lo que dejaste del pasado, pero no estás viendo lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y yo era una persona que a mí me encantaba bailar y amanecer bailando. Y un día, cuando realmente yo me acerqué al Señor, yo no esperé que nadie me dijera, deja eso. Algo se produjo en mi corazón, que yo dejé todo eso. Y yo le dije, Señor, yo quiero conocerte verdaderamente como eres. ¿Por qué? Porque el Señor, ahí me pasó como Saulo. Cuando Saulo tuvo ese encuentro, Saulo perseguía a la iglesia y aún él pensaba que hacía lo correcto. Y él mataba a los cristianos, él mataba a aquellos que predicaban el evangelio. Y él pensaba que estaba haciendo lo correcto. Pero cuando él tuvo un encuentro con el Señor, algo se produjo en él, que dice que las escamas de sus ojos cayeron y él comenzó a ver la verdad. Muchas veces, aún estando dentro de la iglesia, todavía hay escamas en nuestros ojos que nos impide ver la verdad del Señor. Pero cuando tú te encuentras con la verdad del Señor, algo tiene que producirse en ti. Porque si tú verdaderamente, ¿verdad? O yo verdaderamente me encuentro, tuve un encuentro con el Señor, algo se tiene que producir en nosotros. Debe haber verdaderamente una transformación en nuestras vidas. Y si eso no está sucediendo, tenemos que revisar qué está sucediendo. Y tenemos que nosotros mismos producir ese encuentro. Y si no hay transformación en nuestras vidas, tenemos que decirle al Señor, Señor, yo quiero que tú te acerques a mí. Porque el Señor es el que nos busca. Uno dice, no, voy a encontrar al Señor. El Señor es el que te escoge y te busca. Y tú decides si verdaderamente encontrarlo. Porque tú abres tu corazón. Si verdaderamente tuviste un encuentro con el Señor, se tiene que producir algo en ti. Y tienen que haber cambios y transformación en tu vida. Y si no hay cambio y transformación en tu vida, entonces pídele al Señor que se encuentre, que pueda encontrarte. Abre tu corazón al Señor para que esa transformación en tu vida pueda producirse. Y eso fue lo que pasó conmigo. Yo venía con muchas ataduras en mi vida. Y el Señor me libertó de cada una y me sigue libertando, porque cada día dice que el pan de la liberación es de los hijos. Y cada día el Señor nos liberta. Amén. Pero va a depender de ti y de mí que esa libertad se produzca. Amén. No podemos tener un pie anhelando las cosas del mundo y el otro pie anhelando las cosas del Señor. ¿Saben por qué? Porque el Señor es celoso. Y nadie le puede quitar al Señor el lugar que le pertenece a Él. Qué maravilloso. Yo venía de tener tantas cosas, porque yo no tenía necesidad física, necesidad financiera. Y aun cuando estaba casada, el papá de Anderson, él tenía haciendas y económicamente estábamos bien. Pero habían vacíos grandes en mi corazón, muy grandes, habían muchos vacíos en mi corazón. Y yo me fui creando, esos vacíos me fueron persiguiendo, aún en mi adultez. El solo hecho de que no conocí a mis padres, no conocí papá, no conocí mamá, no conocí hermanos.
Y yo venía arrastrando con todo eso y mi corazón se sentía vacío. Porque yo decía, yo anhelaba conocer a mis hermanos. Yo anhelaba conocer a mi papá. Anhelaba conocer a mi mamá. Entonces muchas veces los que verdaderamente tienen papá y mamá no los valoran. Y yo digo, yo que no los tuve, yo anhelaba eso. Cuando era niña, yo anhelaba, yo decía, yo no me parezco a nadie, decía yo. Porque uno siempre quiere parecerse a alguien, ¿verdad que sí? Cuando uno es niña, quiero parecerme a mi mamá o mi papá o a mis hermanos. Y eso no se produjo en mí porque yo no les conocía. A mí me abandonaron recién nacida y me crié con esos vacíos en mi corazón. Pero entendí que hay un Padre que me amaba y que me sigue amando. Y cuando yo abrí mi corazón a Él, ese Padre comenzó a suplir esas necesidades que estaban en mi corazón. Y yo les digo algo, los que tienen su papá o su mamá vivo, valoren a sus padres, hónrenlos, porque cuando uno no los tiene o no les conoce, hay carencia en nuestros corazones, por eso. Y aquellos que tienen el privilegio de tenerlos, valórenlo en vida, porque qué maravilloso es que tú tengas a tu papá y tu mamá vivos todavía y que estén contigo. Y tenemos que aprender a valorarlo. Y aún el Señor me enseñó a valorar una muchacha de 16 años que me recogió en el hospital y que hizo el papel de mi mamá y que lo hizo perfecto, porque fue la mejor madre que Dios puso en mi camino. Hasta 10 años atrás la honré hasta el final. Hasta el final honré a esa mujer maravillosa que Dios me entregó y que me dolió mucho haberla perdido. Entonces, aquellos que tienen a sus padres vivos, valórenlo, hónrenlo hasta el final, porque la honra, cuando tú honras, eso va a traer bendición a tu vida. Eso va a traer bendición tras bendición. Yo sin saber, sin ser cristiana, yo la honré hasta el final, sin entender ese principio tan importante que es honrar a su mamá. Y a mí nada me faltó, porque hasta el final yo la honré y la respeté. Y lo que decía ella, así no tuviera la razón. Porque a veces yo le decía, mamá, mira, yo voy al cine. No, me decía de una vez. Y a veces me molestaba, pero nunca le respondí. Está bien, mamá, no voy. Porque a veces no entendía, porque uno a veces los hijos muchos no entendemos a los padres en ese sentido, pero tenemos que respetarlos. Sí, pero me salí un poco del tema porque me emocioné. Dice aquí pero mientras pasaban los meses y los años, era como que su felicidad era absorbida por el desierto. Aquí, cada día al despertar eran testigos de lo diferente que era el amanecer de Egipto al desierto. Muchas veces, ¿verdad? Cuando tú cambias y cuando tú sales de Egipto y comienzan a ocurrir cambios en ti, hay momentos que tú de repente dices, mi amanecer es diferente, mi vida está cambiando, estoy siendo transformada, comienzan a suceder cosas. Fíjate que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, el Señor comenzó a suplir sus necesidades. Y decían que ellos comían maná del cielo. Y aún no tenían necesidad de ropa ni del calzado, porque no era, su ropa dice que permanecía intacta. ¿Ustedes saben lo que es pasar tantos años en el desierto y que tu calzado y tu ropa permanezca intacta? Y que no le faltaba el alimento, no le faltaba absolutamente nada, y sin embargo ellos añoraban la esclavitud. Y eso le pasó. ¿Qué hizo el enemigo allí con el pueblo de Israel? Que los tenía entretenidos trabajando. Y ellos trabajaban tanto y eran esclavos que no tenían tiempo de poder escuchar la voz del Señor. Y muchas veces a nosotros como hijos de Dios nos sucede eso. Porque a veces trabajamos tanto afuera
y hacemos aquí, hacemos allá, hacemos actividades y constantemente estamos en actividad tras actividad. Pero ¿saben qué? No permitamos que nos pase como el pueblo de Israel, que hacemos tanto afuera y dejamos de buscar lo más maravilloso, que es la presencia del Señor en la intimidad. Porque es ahí en la intimidad es donde se produce el crecimiento espiritual en tu vida. Y yo soy de esas, y Anderson también, Anderson, nosotros acostumbramos que cuando el Señor nos manda a hacer ayunos 7 días, lo que nos apartamos no nos importa. Nos apartamos, el Señor nos dijo que tenemos que apartarnos en 7 días de ayuno, pues nos apartamos para el Señor. Porque el crecimiento no lo entrega el hombre. Un pastor te puede proclamar una palabra, te puede anunciar la palabra, te puede predicar, pero el crecimiento viene del Señor. Se Amén. produce en esa intimidad, en esos encuentros con Él. Orar es deleitarnos. Cuando tú intimidas con el Señor, te deleitas escuchando lo que el Padre te está, las instrucciones que papá te está diciendo. Llega un punto de que cuando tú estás acostumbrado a intimidar con el Señor, yo acostumbro, cada vez que voy a orar, tengo que tener libreta y la Biblia al lado, porque yo sé que el Señor, yo le pongo demanda al Señor, ¿sí?, para que me hable. Le pongo la libreta ahí siempre, ahí anoto todo lo que el Señor me dice que va a hacer conmigo. Anoto todos los planes que el Señor tiene conmigo. Y no solamente y el Señor te va a hablar a ti, a cada uno de ustedes, que realmente abran su corazón al Señor y comiencen a buscarlo como el Señor quiere. Es necesario que digan al Señor, Señor, abre mis oídos. A veces, una vez yo estaba orando, bueno, Señor, mira, Señor, y yo hablaba y hablaba. Y usted sabe lo que me dijo el Señor: a silencio, que quiero hablarte. Porque yo hablaba, parecía la cotorra que ahorra. Yo hablaba y hablaba y hablaba. Y yo pensando que el Señor estaba contento por todo lo que yo le decía. Y el Señor me dijo que hiciera silencio, porque era necesario que yo escuchara las instrucciones del Señor. Y uno como mujer habla mucho, ¿verdad que sí? ¿Cómo hablamos las mujeres? Entonces, a veces el Señor nos manda a hacer silencio para poder escuchar lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. ¿Estamos entendiendo? Amén. ¿Sí? A mí me gusta mucho anotar. Anderson tiene en la computadora en su mente, yo anoto lo que voy a colocar. Dice que cada día el maná caía del cielo y aunque quisieran estrenar ropas nuevas, no era necesario porque siempre estaban en buenas condiciones. Los que un día fueron libres prefirieron volver a ser esclavos que pasar tanto tiempo en el desierto. A veces cuando pasamos por procesos, ¿saben que los procesos para nuestras vidas son necesarios? Porque los procesos nos hacen avanzar. ¿Qué hace el Señor en el proceso? Él va sacando en ti lo que no le agrada a Él. Y es necesario que pasemos por procesos, porque el Señor va tocando esta área. Yo me acuerdo que el área que más me dolió a mí es cuando el Señor me dijo que tenía que perdonar a mis padres. Yo los había perdonado de boca. Y un día el Señor el Señor me dijo: todavía hay falta de perdón en tu corazón, porque de boca has perdonado, pero de corazón no perdonaste. Y era necesario, y yo no quería que el Señor tocara esa área, porque era una área que yo la tenía así como un poco dormida, ¿verdad? Para que eso no se despertara en mí, porque me dolía. Pero era necesario que el Señor tocara esa área para que terminara de salir de mi vida la falta de perdón que había en mi corazón. Y era necesario. Por eso los procesos son necesarios, porque el que escudriña los corazones es el Señor. Y si Él te procesa, y en esa área que te duele, es necesario que te dejes procesar por el Señor para que salga lo que es de estorbo para Él.
Y el Señor no puede trabajar en un corazón donde haya falta de perdón. Es necesario que presentar nuestro corazón al Señor y decirle, bueno, Señor, saca todo lo que tengas que sacar. ¿Por qué? La falta de perdón, ¿sabes lo que produce en tu corazón? Raíz de amargura. En tu corazón se produce raíz de amargura. Y rabia hasta por la persona. Entonces uno es hasta tonto, porque de repente la otra persona está súper feliz y no sabe qué rayos te pasa a ti. Y tú con esa yuca todos los años, no, yo no le voy a hablar porque yo estoy muy bravo con él, o estoy muy brava con ella. Y la persona feliz, ¿quién se hace daño? Nosotros. Ustedes saben de dónde proviene el cáncer. El cáncer proviene por la falta de perdón. La artritis, esas enfermedades que son fuertes. ¿Por qué? Porque se va alojando en tu corazón amargura tras amargura en tu corazón. Y eso puede producir enfermedades en ti, en tu cuerpo. Porque va a llegar un punto que tu cuerpo va a reflejar todo eso que tú guardaste en tu corazón. Y yo aprendí que yo no debo guardar falta de perdón. Porque si yo no guardo plata, ¿qué voy a hacer yo con guardar eso? ¿No creen ustedes? Entonces, no podemos guardar eso en nuestros corazones. Y yo sé que el Señor va a permitir que hoy eso salga de nuestro corazón. Amén. Si hay falta de perdón, eso Amén. tiene que salir de nuestro corazón. Amén. Porque el Señor no va a trabajar con corazones que todavía hay falta de perdón. Es necesario que eso salga por completo. ¿Por qué? Porque el Señor no lo hace por amor a nosotros, para que nosotros podamos ser felices y andar con gozo, andar con el gozo del Señor. Entonces, yo por lo menos aprendí en este tiempo que digan lo que digan de mí. Yo no voy a permitir que en mi corazón se aloje una falta de perdón. Y el que habla de mí, el que dice de mí, el que me critica, el que me cuestiona, el que me condena, bueno, esa persona se la va a ver es con el Señor. ¿Verdad que sí? Porque esa persona le va a rendir cuentas es al Señor. Y yo no permito, porque el enemigo trabaja de esa manera. El enemigo trabaja de esa manera. Que en tu corazón, que si hablan o te critican, eso vaya haciendo daño en tu corazón. Y no permitas que eso pueda tocarte, pueda tocar tu corazón, y no permitas que se alojen cosas que no vienen del Señor. Y es necesario que entreguemos por completo nuestro corazón al Señor. Yo no sé por qué el Señor está diciendo esto, porque de repente salgo con eso. Dice, tal vez has sido tentado por volver al pasado, del que fuiste liberado. Puede que algo haya despertado en ti el volver atrás a costumbres anteriores, pero hoy quiero decirte que no vuelvas a Egipto, que no retornes a donde solo hallarás esclavitud. Si Dios te dio libertad y te limpió de todo pecado, fue para permitirte conquistar nuevas tierras y bendiciones. Si Dios ya te sacó de Egipto, de viejas costumbres, de viejas adicciones, no vuelvas atrás. Porque cuando tú conoces del Señor y el Señor comienza a mostrarte cuáles son tus planes y el propósito que Dios tiene contigo, eso no puede hacer que tú retrocedas, sino que tú ves que es necesario avanzar, es necesario crecer. Yo no cambio mi vida, la vida que yo viví anteriormente, y eso que vivía económicamente bien y me podía dar muchos lujos, yo no la cambio por la vida que yo tengo hasta ahora. Porque cuando tú verdaderamente conoces del Señor, eres plena, te sientes en plenitud. Y tú dices, no tengo necesidad de nada, porque mi corazón yo se la entregué al Señor. Y Él es el que suple toda mi necesidad y todo lo que yo necesito. Amén. Y muchas veces hay personas que lo pueden tener todo y pueden tener riqueza, y la parte financiera la tienen súper bien, porque en este recorrido, que cuando tú visitas a tantas personas te das cuenta de que esa persona puede tener todo el dinero del mundo, pero si no tiene al Señor en su corazón, ¿para dónde se va esa persona si no tiene a Dios en su corazón?
Entonces, ¿de qué te vale tener tanto dinero? El dinero no cura ni enfermedades. Yo conocí a un señor, recuerdo que él me dio el testimonio, él era dueño del hotel, un hotel que está cerca del Banco Provincial. Él le alquilaba su local a la primera pastora, la pastora donde yo estuve. Y yo recuerdo que él en una entrevista, él dio su testimonio, él dijo, yo puedo comer de todo, yo tengo tanto dinero para comer de todo, pero tengo una enfermedad en el estómago que yo no puedo darme ese lujo. Yo lo único que hago es comer vegetales. Entonces hay cosas que el dinero, que con el dinero no te va a dar la sanidad. El dinero no te va a curar una enfermedad, pero Cristo sí puede hacerlo. Porque el que murió por ti fue el Señor. Amén. Y el que hizo un nuevo pacto en nuestras vidas fue Él quien murió por nosotros. Amén. Él murió en la cruz del Calvario. Muchos ven a Dios como un Dios muerto que murió, que resucitó, pero que no hizo más nada. Nosotros, cuando entramos en el nuevo pacto, somos herederos y coherederos junto con el Señor. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Cuál es mi herencia? La sanidad. ¿Cuál es mi herencia? La libertad. ¿Cuál es mi herencia? La provisión. Nosotros debemos entender cuál fue el pacto que hizo el Señor en la cruz y que nosotros somos partícipes de ese nuevo pacto y somos nuevas criaturas en el Señor. Amén. Dice que las viejas cosas pasaron y Dios hace con nosotros cosas nuevas. Amén. Y tenemos que entender lo que hizo el Señor. El Señor, cada vez que yo me afligía por algo, el Señor me hacía que yo entendiera el sacrificio que hizo Jesús en la cruz por mí. ¿Y qué tengo que hacer yo como hija de Dios si estoy enferma? Aferrarme a la palabra, Señor, por tus llagas fuimos curados. Esa enfermedad no me pertenece, Señor, porque el Señor, yo antes pensé que el Señor podía mandarte enfermedades. Y el Señor me dijo, yo no mando enfermedades. Solo que nosotros no sabemos apropiarnos de la palabra y del beneficio que hizo el Señor por nosotros. Y cuando yo entendí el beneficio de la cruz, entendí que yo soy sana porque soy su hija y porque yo entré a ese nuevo pacto con el Señor. Y el Señor hizo pacto con cada uno de nosotros para que nosotros nos apropiemos de cada beneficio. Amén. Cuando yo estoy pasando necesidad de provisión, el mismo Señor me dice a mí, ora por la provisión, porque voy a desatar provisión para ti. Cuando me siento enferma, yo le digo, Señor, mire, te presento mi cuerpo en este altar. Una vez andaba con la cervical, cuando a mí me diagnosticaron que tenía todos los discos de la cervical dañados. Yo recuerdo que cuando fui a un especialista, a un traumatólogo, luego fui a una fisiatra, me dijo, cuando me hizo la resonancia, todos los discos de la cervical estaban dañados. Y no había operación, porque usted sabe lo que es operar de cervical, porque era una enfermedad congénita. Y los muchachos pequeños no se podían ni siquiera jugar conmigo, porque apenas hacía un mal movimiento, ya yo no me podía ni mover más. Y yo recuerdo que yo le dije al Señor, Señor, yo me apropio del beneficio de la cruz. Y yo sé que tú me vas a libertar de esta enfermedad. Y el Señor me libertó. Luego me diagnosticaron, hernias discales. Y también me volví a apropiar de lo que el Señor dijo que yo me tenía que apropiar de la sanidad. Y así tenía también una enfermedad en mi corazón, así con una enfermedad congénita en mi corazón, con un prolapso en la válvula mitral. Y yo un día me encerré en el cuarto y le dije, Señor, aquí voy a entregarte todo este pastillero. Eran frascos y frascos de pastillas hasta para dormir, porque no podía dormir porque la arritmia cardíaca era tan fuerte esa arritmia que no me dejaba dormir. Y yo le dije, Señor, ¿cómo yo voy a predicar el evangelio diciendo que tú sanas? Y mira la cantidad de pastillas que yo tomo, le dije yo al Señor. Y yo coloqué las pastillas ahí y le dije, Señor, hasta hoy yo tomo pastillas, le dije yo al Señor. Hasta hoy yo soy esclava de tantas pastillas. Y el primer día fue horrible, yo no podía dormir, yo pensé que me iba a morir de las taquicardias tan fuertes que tenía.
porque yo tomaba pastillas para las taquicardias. Y así pasé 3 días. ¿Y qué me llegaba a la mente? Hoy te mueres, me decía el enemigo. Hoy te mueres, hoy te mueres. Y yo me apropiaba de la palabra y yo le decía, Señor, si me muero contigo, le decía yo al Señor. Y al 4.º día yo fui sana. Fue el 4.º día cuando comencé a dormir sin pastillas y entendí que el Señor me sanó. Yo dije, yo no quiero predicar un evangelio de mentira, porque muchas veces predicamos el evangelio y estando nosotros con nuestros cuerpos que no nos sirven, porque no nos apropiamos todavía del beneficio que hizo el Señor, porque el Señor no murió en vano, porque entonces eso sería mentira, lo que el Señor hizo. Y yo dije, Señor, yo me apropio de todo lo que tú me dices que tú me entregaste. ¿De qué no me enfermaba yo? Yo parecía un pollito, de todas clases de enfermedades. Y enfermedades graves, porque eran enfermedades congénitas. Pero yo doy gracias al Señor, porque yo digo que si el Señor me ha mantenido viva hasta ahora, es porque tiene y sigo teniendo un propósito grande en el Señor. Y aquí estoy anunciando su palabra y dando testimonio de lo que Dios hizo conmigo. Y así mismo yo les digo, tienen que apropiarse. Si están enfermos, Señor, por tus llagas fuimos curados. Señor, aquí presento mi cuerpo delante de ti. Presento estas dolencias que yo siento en mi cuerpo. Muchas veces el Señor nos lleva a esta adoración. Una vez yo no podía mover la cervical y yo le digo, Señor, yo no aguanto este dolor. No soporto el dolor. Y el Señor me dijo, solamente adora, me dijo el Señor. Porque ni siquiera le pedí. Solamente adoré ese día como nunca adoré. Y yo sentí que algo se produjo en mí. Y hasta ese día se me quitó el dolor que tenía. Y hoy les digo, si están enfermos, órenle al Señor, porque el Señor los va a sanar. Amén. Muchas veces yo tenía que esperar que un pastor me orara. Pero nosotros si somos hijos del Señor, sabemos y entendemos que Él nos, así como sana a otros, también me va a sanar a mí, porque yo soy su hija. ¿Acaso el Señor hace excepción de personas? ¿Acaso que un pastor o una profeta, un evangelista, un maestro es más importante para el Señor que cualquier persona? Dice que todos somos hijos. El Señor, cuando tú te acercas a Él, no te va a decir, oh, mi pastora, no te va a decir Señor, oh, mi profeta. Él te va a decir hijo o hija. Pero muchas veces no entendemos. Aún somos hijos y nos sentimos huérfanos. Porque todavía no hemos entendido la paternidad del Señor. Porque todavía nos sentimos huérfanos. El único que murió por nosotros es el Señor. Amén. Y el único que le podemos decir Padre es a Él. Porque el que murió por mí fue Él. Amén. El que realmente entregó su vida por mí es Él. Y tengo que decirle Padre a Él. Porque Él fue el que hizo todo por mí. En Isaías 43:18 dice, pero olvida todo eso, no es nada comparado con lo que voy a hacer.